Muy buenas noches, estamos en Radio El Salvador del Mundo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Liturgia Viva. Les saluda su servidora Noemí García del Grupo San Juan y en esta noche nos acompañan solo mujeres. Como estamos en el mes de la mujer, tenemos a nuestras hermanas quienes se van a presentar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Pleites y pertenezco al Grupo San Juan. Hola a todos, mi nombre es Esclavia de Figueroa y también pertenezco al Grupo San Juan. Buenas noches, mi nombre es Corina de Gómez y muy contenta de estar participando con mis hermanas. Muchas gracias, bienvenidas mis hermanas. Esta noche vamos a compartir un tema muy especial que se titula El séptimo mandamiento, no robarás. Pero antes de dar inicio al tema que traemos en esta noche, les pido por favor nos acompañen con una oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, mi Dios, hoy queremos, Padre, darte las gracias porque has permitido que estemos acá contigo, mi Señor, para hablar de ti. Para hablar, mi Dios, de ese mandamiento que tú nos has dejado y que podamos reflexionar para conocer en qué te estamos fallando y para saber que tenemos que ponerlo en práctica, mi Señor. Te pedimos, Padre, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada una de nosotros que estamos acá, que quites todo nerviosismo, que pongas paz en nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo quien hable a través de este tema. Gracias te damos y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya decíamos, el tema de esta noche es el séptimo mandamiento, no robarás. Corina, ¿qué puedes decirnos de este tema? Bueno, este tema ha sido para mí muy importante porque realmente siempre lo veía como no robarás. Bueno, yo no robo, pero me he dado cuenta de que hay un montón de cositas que uno hace y que ahí está cometiendo el pecado. Así es. ¿Y qué es el séptimo mandamiento, Cori? Bueno, el séptimo mandamiento nos explica de que nosotros no podemos adueñarnos de los bienes ajenos. Así es. ¿Verdad? No podemos porque realmente no son míos. Entonces, desde el momento que yo me adueño de algo que no me pertenece, ese es un pecado y eso es robar. Así es, Cori. Y como desde que Dios, a través del Génesis, dejó al hombre todos los bienes, toda la tierra, las plantas, los animales, todo esto que sabemos que solo procede de Él, ¿verdad? Amén. Y que los puso bajo el dominio del hombre. Y para el beneficio del hombre. Así es. Y para que también Él obtuviera fruto de ellos. Y también su bondad o su maldad depende de ese uso que como ser humano le demos a cada uno de estos bienes, ¿verdad? Como les comentaba Noemí, en Génesis 1, del 26 al 31 es donde Dios le da la administración de los bienes al hombre. Específicamente en el inciso, en el versículo 28, le dice: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Cuando la palabra usa el término gobernar, es ahí donde le da la administración al hombre, y es ahí donde debemos tener claro que no le da una propiedad al hombre. Correcto. O sea, que el hombre sea dueño de eso, sino que nos lo da todo en administración para que nosotros podamos desarrollarnos como personas, para poder ir nosotros haciendo de lo de lo que necesitamos. Ajá, para lo que necesitamos. Sí, porque fíjate, Carlita, que realmente todos esos bienes Dios nos los ha dado para todos, ¿verdad? Así es. Es decir, no es solo para un grupo. Y realmente a veces vemos de que la gente se vuelve
como dueña de todo y no participa, ¿no?, con las otras personas que sí tienen el derecho porque Dios nos los ha dejado. Y el dueño de todo, pues es Dios, ¿verdad? Amén, así es el único. Pero ya resumiendo, sabemos que pues es todo tipo de usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable del dueño, ¿verdad? Sí. Pero, Carlita, sabemos que hay unos principios, ¿verdad?, que tenemos de este mandamiento. ¿Puedes hablarnos un poco de estos principios? Sí, fíjense que, bueno, quizás lo que más a mí me llamó la atención de este tema de los principios es de lo que hablábamos, de que Dios nos ha dado los bienes en administración. También de ahí nace el trabajo, y el trabajo al final viene a ser como un medio de santificación, un medio que nosotros tenemos para poder sustentar la vida y la familia que lleguemos a tener. Pero este trabajo también obviamente nos da un fruto, ¿verdad? Sí. Y esos frutos son legítimos porque es producto del esfuerzo que hemos realizado por medio de nuestro trabajo. Entonces nos dice: la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas. Y el problema aquí quizás radica, o es donde empieza a nacer el pecado, es que el hombre, a raíz de tener estos frutos de nuestro trabajo, es ahí donde puede surgir el pecado de la avaricia, de la codicia. Y es ahí donde empiezan a nacer este tipo de pecados que pueden atentar contra el séptimo mandamiento. Así es. Y también sabemos nosotros que el trabajo es un deber, ¿verdad? Además de que es un deber, es una honra, porque son los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nos ha dado esos talentos para que nosotros los pongamos al servicio del ser humano, ¿verdad? Así es. Y realmente que cuando Dios nos da esos dones, y lo que decía Carlita es que trabajamos, y a veces con objetivo, ¿verdad? Porque si ya tenemos nuestra propia familia, queremos ir como avanzando en tener una casa, en tener más comodidad. Entonces, todo eso a los ojos de Dios es bueno. Así es. Los bienes, todos los frutos de nuestro trabajo al final son para tener una vida digna, para tener lo básico, ¿verdad? Y por tanto es algo bueno. Pero quizás también algo que me tocó bastante a mí al leer esta parte era que al final los bienes, si bien es cierto, nos los pone Dios a nuestra disposición, pero debemos de verlo solo como un medio, no como el fin de nuestra vida, ¿verdad? No es, poner así es, o sea, que no es el objetivo siempre va a ser la vida que vamos a tener con Cristo Jesús, con el Señor, ¿verdad? Amén. Sí, siempre nuestro fin va a ser Dios, ¿verdad? Así es, Él siempre en el centro de nuestra vida. Así es. También quería compartirles en esta parte de los principios también sale a relucir la cita de la Biblia que habla del joven rico, sí, que ya creo que todos la hemos escuchado. La conocemos, así es. Que Dios le decía, cuando él le preguntaba qué era lo que tenía que hacer, Jesús le decía de que fuera a vender sus bienes, que dejara todo y que después lo siguiera. Y el joven se había ido triste porque no podía desprenderse de los bienes. Y quizás la reflexión ahí era de qué feliz hubiera sido él, o sea, lo que esperaba Jesús de él, ¿verdad? Que lo dejara todo, porque al final iba a ser algo más grande de lo que él iba a recibir. Sí, que dejara todo por seguirlo a él. Por seguirlo a él, así es. Porque a veces nosotros no medimos esa magnitud de lo que Dios nos está pidiendo, y a veces no queremos soltarlo, ¿verdad? Así es. Queremos conservarlo, y el Señor siempre va a ser mejor que todo, ¿verdad? Ojalá no seamos como ese joven rico, ¿verdad? que prefirió los bienes materiales y no seguir a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así es. Y bueno, dentro de los principios que estábamos platicando un poquito del contenido de ellos, surge lo que ya hemos estado mencionando, que es lo de la propiedad privada, ¿verdad? Sí. A raíz de que Dios nos da, desde la creación, desde el Génesis, le da al hombre el que gobierne todos los bienes que Él ha creado.
es de ahí donde empieza a nacer esto de la propiedad privada, que si bien es cierto, como decía Cori, está a disposición de todos, no fue creado para alguien en específico, sino para todos. Si bien es cierto, todos necesitamos ir apartando, ¿verdad? Cada quien. Y hay como ciertos ejemplos de esto de la propiedad privada. Primero decía el hombre para subsistir. Él empieza a trabajar y empieza a trabajar con un fin, o sea, para él ir guardando para su vejez, para su futuro, para su vestimenta, para comprar su casa. Así es, todos los muebles, todo eso. Eso es como la parte positiva, por así decirlo, de la propiedad privada, ¿verdad? Que si bien es cierto, es algo que no es malo, sino que incluso es fruto del trabajo del hombre, de lo que él ha logrado hacer con sus manos. Pero lastimosamente también la propiedad privada tiene su parte negativa, por así decirlo, y es cuando ya empezamos a ver las diferencias de las clases sociales, ¿verdad? Sí. Cuando ya empieza a haber una distribución que ya no es equitativa y empieza a surgir todo esto de la pobreza, la discriminación, ¿verdad? Así es, sí. No sé ustedes qué opinan de este tema, ¿verdad? Sí. La verdad que, pues tal y como se dice en el Génesis, Dios dejó todo para que el hombre administrara, pero lamentablemente no se administra correctamente, ¿verdad? Siempre hay bienes que están en manos de los más poderosos. Así es, ahí ya viene el tema de la avaricia, exacto, ¿verdad? Que ya no solamente es lo que necesitamos y un poquito más, sino que es querer adueñarnos de todo lo que se pueda. Y siempre también hay personas más pobres, ¿verdad? Que necesitan y que pues no se ven. En realidad no se ven y muchas veces los vemos y no les ayudamos, no les brindamos esa mano, ¿verdad? Que es lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Ser misericordiosos para estas personas que necesitan aún más, ¿verdad? Así es. Retomando lo que usted dice, Noemi, en el caso de la propiedad privada no solo son derechos los que adquirimos, sino que también tenemos el deber de compartirlo, porque al final la propiedad privada o el poseer para nuestras necesidades básicas, por así decirlo, no es un derecho absoluto, ¿verdad? Sino que el Señor nos manda que si Él nos ha llenado nuestros graneros, nos ha proveído y hemos sido bendecidos en esa área de nuestras vidas, también el Señor nos invita a poderlo compartir con los demás. Y con ello, pues compartirles también la cita de San Mateo 25:35, que dice, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y esa en realidad es la misericordia que Dios nos pide, ¿verdad? Y pues allí es donde nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Dios que cambie cada día nuestros corazones, ¿verdad? Para que nosotros podamos poner en práctica este mandamiento que Él nos ha dejado, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Sí, yo creo de que a todas nos ha impactado, ¿verdad? Todas hemos encontrado algo que nosotros estábamos haciendo y que a los ojos de Dios no es lo correcto. Así es, Cori. Bueno, qué interesante todo lo que hemos hablado hasta este momento y lo que viene estará mucho mejor. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar una alabanza. Bueno, continuamos con nuestro programa Liturgia Viva. Hoy estamos compartiendo con mis hermanas el tema, el 7º mandamiento, no robarás. Hablando de la propiedad privada, sabemos que esto tiene en realidad mucho que ver con esos bienes que son distribuidos para el hombre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si en un momento el ser humano no tuviera propiedad privada?
Creo que como el primer punto sería que el hombre quizás perdería un poquito su objetivo en el sentido de cuando trabaja lo hace con el fin de irse proveyendo y lo que hablábamos de prepararse para el futuro. Entonces quizás el primer punto sería como en la parte individual del hombre que ya no tendría en cierto modo esa motivación, su motivación para esforzarse trabajar. y trabajar. Así es, porque realmente todos, yo pienso que aún nosotras cuando donde trabajamos nos incentivan, nos aumentan el salario, entonces nosotros nos volvemos como más activas, con más deseo entonces lo mismo pasaría con el resto de la humanidad, ¿verdad? Que cada uno, si no tenemos como la seguridad de ese bien, si solo voy a estar trabajando y trabajar, ¿verdad? No soy esclavo. Sí. No recibiría ningún beneficio por mi esfuerzo. Así es, sí. Sí, la verdad que ahí sabemos que cuántas cosas necesita una familia para poder vivir, Así ¿verdad? Y necesita casa, necesita vestirse, los alimentos, algunas veces necesitan pues su vehículo para poderse movilizar, ¿verdad? Y estas familias también tienen que mantener a sus hijos, ¿verdad? Así Entonces, es. todo eso, pues, conmovería a esta familia, ¿verdad? La vida de este grupo familiar, ¿verdad? También creo que afectaría la paz, el orden Así social, es, ¿verdad? sí. Si no tuviéramos definido o protegido lo que es la propiedad privada, si todo fuera... si bien es cierto fue dejado para todos, pero si todo fuera de todos, creo que también tendríamos un poco de desorden a nivel social, ¿verdad? Así es. Sí, porque dice que sin propiedad privada no hay hogar en paz. Y sin hogar no hay nación. Uh-huh. O sea, de que ahí nos explica de que sí, todo lo que Dios creó para el uso de todos, pero tiene que haber un orden, como decía Carlita, ¿verdad? Eso impactaría el orden, Sí. sino Así es. el orden social. Bueno, ahora, ya que hablamos pues del tema de la propiedad privada, hablemos de cuáles son los tipos de robo que hay, ¿verdad? El robo, pues es una forma del atropello a este séptimo mandamiento. Y los tipos de robo que existen hay diferentes tipos Así y es. modalidades, ¿verdad? Como ya vimos, pues el robo es apoderarse de un bien, De un bien, adueñarse de él. Así que es. no es de uno, ¿verdad? nosotros. Entonces, entre los tipos de robo tenemos, por ejemplo, el hurto, Así es. que el hurto es aquel robo que se da cuando no hay violencia. Así es, creo que otro ejemplo también de robo, de tipos de robo, tenemos la famosa usura, Así que es cuando en algún momento hacemos algún préstamo de dinero y a la hora de cobrarlo se cobran intereses Mucho más disparados, ¿verdad? De la cantidad que en su momento se prestó. Ese también entra como un tipo de robo. Y a veces ¿verdad? también se da que la gente en su necesidad Así hipoteca es. su casa y llega con una persona que es un, llamémoslo así, usurero, y le pone unas cláusulas que en poco tiempo ya perdió su casa. Sí, eso es verdad. cierto. Pero también hay otro que se llama retención. Ujú. Ese es como cuando no pagamos a tiempo el salario de los empleados o no le pagamos a nuestros proveedores lo que tenemos empresa o cuando, digamos, yo como empresa retengo a mis empleados tanto el Seguro Social, las AFP, pero yo no las pago, Así ni es. pago mi parte, ni pago la parte de ellos. Entonces, eso también es Entra la en retención. retención, También en esta parte del robo entra el fraude, ¿verdad? Que ya Sí. pues ahora está de moda, ¿verdad? Sabemos que un fraude pues se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Haciendo mal nuestro trabajo. De ¿verdad? engaños y manipulación, Exacto. ¿verdad? Para obtener un beneficio. El fraude pues puede ser, como usted lo bien decía, pues haciendo mal mi trabajo. O otro ejemplo es vendiendo mercancía que está dañada o vencida, Exacto. que va a ocasionar pues un mal a la persona que lo compra por desconocimiento. O a través vender de a precios excesivos. Sí. Así es. Es otro tipo de robo, ¿verdad? Cuando la persona desconoce cuáles son los precios que hay
en el mercado. O a través de contratos también que muchas veces se firman, ¿verdad? Y que en el contrato pues hay que cumplir con todo lo que ahí se detalla. Así y es. al final pues no se cumplen, ¿verdad? Sí. Ese también es una forma de fraude. Fíjense que a mí hay un tipo de robo que sí me impactó mucho, que es el consumismo, ¿verdad? Que creo que ahí todos nos vamos en este tipo de robo y prácticamente consiste en comprar cosas superfluas y que no necesitamos. Y quizás se termina siendo un tipo de robo porque el invertir dinero en cosas que no necesitamos, cuando pudiésemos compartirlas con personas que tienen unas necesidades bastante grandes, ¿verdad? Entonces, incluso imagínense que el consumismo entra en eso tipo de robo. El acaparamiento también, ¿verdad? También, porque... Exacto, muchas veces hay personas que tal vez ellos distribuyen productos, ¿verdad? Pero llega un momento en que escuchan de que estos... pues no hay, ¿verdad? Y va a escasear, ¿verdad? Se va a escasear, entonces empiezan a acaparar, a subir los precios, ¿verdad? Entonces esto también es una forma de robo también, ¿verdad? Así mismo también el plagio, ¿verdad? Es otro tipo de robo, que es apropiarse de bienes que son intangibles, como los derechos de autor, de un libro, de una canción. Entonces eso también es un tipo de robo. Entonces el robo es una forma de atropello pues al séptimo mandamiento. Asimismo, como ya mencionaban, la retención injusta, que es cuando nos apropiamos indebidamente o injustamente de algún bien, como ya lo decía Cori, pues cuando no se paga un salario, ¿verdad? Cuando los patronos no lo pagan, o cuando no pagamos nuestras deudas. Eso también es... Eso es otro tipo de robo, ¿verdad? Que es ante la modalidad de una retención injusta. Y otro que está dentro de esta modalidad es cuando nos han prestado algo y no lo devolvemos. Así, puede ser un libro. Puede ser un libro, puede ser algo la cosa más sencilla, ¿verdad? Pero si no lo devolvemos y la persona pues nos lo prestó de buena voluntad, pues hay que devolverlo. No, y puede ser que como ustedes dicen, el objeto o el bien que nos prestaron sea algo pequeño, pero puede ser que para la persona que nos lo prestó tenga algún significado muy especial o sentimental o algún recuerdo familiar que le esté causando, le esté perjudicando a la persona que nos hizo ese préstamo. Así es. Otro ejemplo de ese tipo de retención injusta tenemos los que guardan cosas perdidas y que no buscan al dueño que no la regresa y se quedan con ellas. Y se quedan con ellas, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo de estos es el que, sabiendo que le han cobrado mal, ¿verdad? A veces en el súper nos cobran mal, o en algún lugar nos cobran de menos y no lo decimos, ¿verdad? Y en este caso estamos poniendo en problemas a la persona. Sí. Porque muy probablemente esa persona fíjense que le voy a comentar, un testimonio. Yo voy mucho al Banco Agrícola de La Joya. Pues esa vez yo fui a cambiar un cheque y siempre llego con el mismo cajero. Y él me dio $300 de más porque el cheque era un poco grande, pero yo iba para el América Central a depositarlo. Y entonces yo se lo di a la cajera porque no lo iba a estar ahí contando, y se lo di y le di la remesa. Y me dice, mire, le sobraron $300. Cuéntelo, le dije yo, a ver, ¿por qué? Y no, me dijo, roban, le sobran. Entonces vine yo y me regresé donde el cajero, porque esos $300 él los iba a pagar. Sí. Así es. Él los iba a pagar. Así, entonces es un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de este tipo de robo. Y otro ejemplo también que se da en estos casos, pues es cuando en las empresas que están problemadas, pues provocan una quiebra ficticia. Sí. ¿Verdad? Y en estos casos las empresas pues se declaran en quiebra y ya no pueden pagarle a los empleados, no pueden pagarle a los proveedores. Y la empresa pues cierra y se va. Entonces eso también es otro tipo de robo que entra dentro de la clasificación de retención injusta, ¿verdad? Sí, así es, sí. Bueno, interesante en realidad conocer todo esto, pues porque habían cosas que yo las desconocía, ¿verdad? Sí. Y que probablemente muchas veces
las aplicamos mal en el trabajo, en nuestro hogar, ¿verdad? Muchas veces con nuestras empleadas. Sí, así es. La verdad es que es muy amplio. Uno piensa que robar solamente es que nos asalten con a mano violencia armada o algo, Sí. pero no, hay diferentes formas de cómo estamos, pues, incumpliendo. Y Otra forma es el daño injusto. Esto se da cuando por malicia o negligencia se provoca un daño, pues, al prójimo. Por ejemplo, los que destruyen los bienes por vandalismo, Así es. los que pintan las paredes o los que quiebran vidrios o que dañan la propiedad privada, ¿verdad? Por vandalismo. Este fue uno de los ejemplos, la verdad es que a mí me impactó mucho porque también dice el daño injusto cuando alguien levanta falsos testimonios, habladurías o sí es. chambres de una persona, Sí. ¿verdad? Afecta Provocando la que imagen. esta persona Pierda se su su trabajo. imagen, probablemente pierda su trabajo, su familia o su reputación. Sí. Entonces, eso también es una forma de daño injusto, ¿verdad? Que estamos generando e incumpliendo con el séptimo mandamiento. Y otra de las formas, pues, que clasifican dentro de daño injusto es los que se descuidan de las obligaciones que tienen a su cargo. Por ejemplo, un abogado que, aquí sin abreviar lo que dice Carlita, un abogado, pues, que por negligencia pierde un caso, ¿verdad? Afectando a su cliente, o el caso de los médicos, que por negligencia también dan un mal diagnóstico Así o es. generan un mal procedimiento. Así es. Entonces, dañando, pues, al prójimo. Entonces, la verdad es que esto es bien amplio y estas son, pues, las formas de cómo ir, pues, con este mandamiento, ¿verdad? En contra de este De mandamiento. hecho, creo que con lo que tú comentabas, me parece que también ahí entra cuando una persona cobra por hacer un trabajo que ya le corresponde hacerlo, o sea, que ya recibe su salario y aún así cobra Y se aprovecha, algo así es, adicional así es. por realizarlo. Y como decía Esclavia, a mí también cuando veía esa parte me tocó bastante, porque a veces uno realiza sus labores de forma mecánica, ¿verdad? Pero no se da cuenta que incluso cuando nosotros no nos esforzamos o no honramos a Dios con nuestro trabajo, ahí también puede ser que estemos incurriendo en este pecado. Ahora, como último punto que vamos a retomar también al regreso, es que reflexionar de que no solo el que roba es ladrón, porque todos pensamos que solo el que arrebata de forma violenta Así es. entra en esa categoría, pero tenemos otros ejemplos en los que también podemos considerarnos incluso nosotros como ladrones, por así decirlo, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, pero déjenme decirle que hay algunas causas en las que podríamos, aunque parezca extraño, ¿verdad? Pero podríamos decir que el robo es justificado. Esto no quiere decir que hayan excepciones ante la ley de Dios, pero hay casos de extrema necesidad cuando el derecho a la vida está en peligro. Entonces, que el derecho a la vida y el destino universal de los bienes, pues entonces es cuando se puede dar una apropiación, ¿verdad? Es válido tomarlo. Es válido tomarlo. Ujú, así es. Bueno, entonces hemos llegado a nuestra segunda pausa musical. Los invitamos a que se queden con nosotros y regresamos con nuestro tema del séptimo mandamiento: no robarás. Bueno, ya estamos de nuevo con nuestro último bloque del programa Liturgia Viva, en el que hemos estado viendo el tema del séptimo mandamiento: no robarás. Sí, realmente que no solo el que roba es ladrón. Realmente que son todas las personas que participan, ya sea intelectualmente o haciendo la acción. O materialmente. Materialmente, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos de yo lo mandé, pero él es el que lo ejecutó, entonces yo estoy libre, pero no es así, ¿verdad? Realmente hoy en día se planean tantas cosas para poder robarle a las personas. Por ejemplo, en muchos casos cuando se roban los furgones con la mercadería, y entonces y ellos, es como una organización, llamémosla así, como que es una empresa, ¿verdad?
y luego después venden los productos a un costo que no es, porque claro, no tiene No ningún les ha valor, costado, un valor todo para barato. ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente de que no es solo el que sustrae el que es ladrón. Y en ese caso, también nosotros si contribuimos a hacer la compra de eso que le llaman cachada, ¿verdad? Es correcto, También estamos nosotros- contribuyendo Dios. y también nosotros tenemos eso, por ejemplo, en la empresa de nosotros, los vendedores me dicen, miren, y a Cori, los tienen bien barato, no, les digo yo, Sí. y dan crédito fiscal, me dicen, no, les digo yo, porque eso no es el valor que tiene si yo lo comprara a la empresa que lo distribuye. Entonces, ahí déjelo que lo vaya a vender ahí el vecino, les digo, pero no aquí. No, y lo que ustedes comentaban lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2487, en su parte final. Nos dice, están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se hayan aprovechado de él a sabiendas, por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto. Entonces, también aquí entra el ejemplo de la persona que va pasando, por así decirlo, y observa que se está cometiendo algún robo, algún hurto, y no lo denuncia. No lo denuncia, No es así tanto es. que va a llegar a detenerlo, pero por lo menos dar el aviso, incluso A la esa persona está incurriendo, ¿verdad? en contra del séptimo del mandamiento. Santo Mandamiento. Y aunque también veamos ahí que hay mucho peligro en denunciar, pues porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Si yo informo algo y después a mí me hacen algo, Sí. ¿verdad? Sentimos que es algo peligroso, A veces por temor, ¿verdad? Exacto, puede ser por temor. O incluso otro ejemplo que leíamos era que cuando ha ocurrido, por ejemplo, un robo de algo y la persona quizás no estuvo involucrada en sí, en el momento en el que se sustrajo, pero da lugar, por ejemplo, en su casa que lo guarden o le da entrada O en de que cómplice. depositen ahí. Entonces también esa persona está atentando contra el séptimo mandamiento. Porque está encubriendo realmente Está el hecho, encubriendo. porque ella lo sabe. Entonces, Y en el caso también de pagar los impuestos, ¿verdad? Porque sabemos que pues las autoridades, el gobierno, ¿verdad? Ellos tienen derecho a imponer los impuestos, los tributos, ¿verdad? Así Pero es. si también muchas veces obviamos esto, Sí, generalmente con el tema del fraude al fisco, esto es como una cadenita, ¿verdad? Que los impuestos son altos porque hay mucha evasión, entonces el gobierno no logra obtener todos los Obtener eso, impuestos así que es, sí. necesita, entonces las personas evaden impuestos para protegerse Ellas, del así es. fisco y si los impuestos no son utilizados de buena Adecuadamente. manera, pero la verdad es que es un deber, pues, es que un nosotros deber y es tenemos un de- tributo que tenemos que pagarlo. que ¿verdad? pagarlo, así También mucha gente que tiene negocios, ya sean grandes o pequeños, no dan factura. Sí. Entonces ellos ahí están evadiendo el impuesto porque sí se lo pagan porque el producto ya lo tiene. Pero negocios pequeños o mucho profesional independiente también que no paga impuestos. no paga No, impuestos. y hablando de oficinas, también podemos poner el ejemplo de si trabajamos nosotros en una oficina, generalmente tienen recursos, por ejemplo, papel, tijeras, cosas básicas que utilizamos nosotros todos los días. Y a veces cuando tenemos familia y los hijos necesitan alguna sí. tarea, ¿verdad? Cuidadito a con veces ese en la oficina lapicero, me voy con a ese llevar un papel. folder Sí, que lo sí. necesito, incluso en algo tan pequeñito también nosotros también es podemos apropiado. estar Y también cuando estamos en la oficina y le robamos tiempo a la empresa Así porque es. estamos mandando mensajes que no tienen Personales. nada que ver con el desarrollo de la Así empresa, es. ¿verdad? Entonces, todas esas cosas realmente que uno dice, no, si eso No es es. rapidito, ya lo voy a mandar, pero rapidito son media hora, ¿verdad? Entonces usted le está robando a la empresa media hora de su trabajo. y qué importante como padres de familia también que nosotros estemos pendientes de nuestros hijos, ¿verdad? Desde pequeñitos. Yo recuerdo que a mis hijos cuando estaban pequeños, yo me tomaba el tiempo de todos los días revisarles los bolsones. ¿Qué era lo que llevaban que no era de ellos? Así Y es. algunas veces cuando llevaban algo, ¿verdad? Yo les decía, vaya, ¿de quién es esto? Entonces se lo daba y les decía, bueno, mañana lo entrega por favor y usted no tiene que traer nada que no sea suyo. Así es. Así ¿verdad? es, Así. desde pequeños. Desde pequeñitos pues hay que enseñarles también a nuestros hijos, ¿verdad?
Bueno, ya que hemos reflexionado y hemos hablado un poco de en qué consiste el robar, también es bueno como empezar a hacer la reflexión de qué podemos hacer. Entonces, si hemos incurrido en alguno de estos ejemplos que hemos conversado en esta noche, ¿cómo lo restituimos, verdad? Bueno, ya pasando a esta parte de restituir lo robado, pues qué lindo es Dios, ¿verdad? Porque también ahí nos permite a nosotros corregir nuestros errores, corregir esto que hemos hecho en contra de este mandamiento. Y yo quiero leer la cita de San Lucas en el capítulo 19, versículo 8. Y dice: Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A partir de esta cita bíblica, nosotros podemos ver de que esto que hemos robado puede ser restituido. Y de qué forma en realidad nosotros podemos reparar todas estas injusticias que hemos ocasionado a estas personas. Y aquí en realidad podemos ver y reconocer qué daño hemos nosotros causado, ¿verdad? Reflexionar de qué manera lo hemos hecho, si lo hemos hecho directa o indirectamente, ¿verdad? A estas personas, si nos hemos apoderado de un bien ajeno. Entonces ahí podemos ver a quién lo hemos hecho primero, ¿verdad? Con quién en realidad lo hemos hecho, y si este daño pues que hemos ocasionado podemos nosotros ver de qué manera se restituye, ¿verdad? Sí, ¿cómo podemos en realidad nosotros, qué podemos hacer, ¿verdad? Para restituir, ¿verdad? Lo que dice la palabra, este pecado que hemos cometido, ¿verdad? Como usted decía, Noemí, quizás el primer punto es quién, y ese sería quien cometió el robo, ¿verdad? En un primer momento, la persona que sustrajo algo que no era suyo es el primer llamado a restituirlo, y entenderíamos que tendríamos que restituirlo, si es posible, lo mismo que hemos sustraído, ese mismo bien, pues devolverlo, y si no, pues algo similar a lo que se ha robado, ¿verdad? ¿A quién? Decía Noemí, pues a la persona, primeramente a la que afectamos nosotros, a la que hemos afectado, y lo ideal es que sea lo más pronto posible, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la reflexión que lo que hemos hecho es robo, en ese momento nosotros debemos de tratar de solventar o resolver, tratar de enmendar ese pecado que hemos cometido. Y pues no es necesario hacerlo público o que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Quizás la idea es realmente devolverlo, y ya Dios conoce nuestro corazón. Él sabe, ¿verdad? Cuando estamos nosotros incluso a solas, Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que hacemos. Entonces basta con que Dios sepa que estamos arrepentidos de corazón del pecado que hemos cometido, y que lo estamos devolviendo, ya sea incluso por medio de una tercera persona, ¿verdad? Si no tenemos nosotros el valor de devolverlo nosotros directamente. Así es. Si no se lo podemos devolver a la persona, ¿hay alguna forma de cómo restituir lo robado? Sí, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los fallecidos, puede ser también a los que son sus herederos. Por medio de los familiares, claro. Así es. Y también, por ejemplo, si lo robado a esta persona que perdió su bien le causó daño, también yo tengo que meditarlo, porque no eso lo vaya de regreso, por decir algo, los $1,000, pero tal vez ella eso la hizo perder mucho más, no en sí los $1,000. Entonces uno tiene que medir, considerar eso y restituirle también lo que ella dejó de percibir, lo que ella perdió realmente. Y también hay que hacerlo lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a tener ese perdón de Dios, ¿verdad? Y así pues nuestro pecado va a ser absuelto, ¿verdad? Amén. Ahora, ya Carlita decía también, ¿verdad? Que esa restitución
no es necesario hacerla pública, ¿verdad? Podemos hacerlo de una manera bien personal, si no queremos que nadie se dé cuenta, pero siempre y cuando pues tratemos de buscar a ese sacerdote para poder confesar ese pecado, ¿verdad? Y poder pues quedar perdonados, ¿verdad? De nuestro Padre Dios. Ok, bueno, después que hemos reflexionado sobre cómo restituirlo, ¿verdad? Creo que también ahí va seguido cómo podemos cumplir todos este mandamiento, ya que nos hemos dado cuenta que no solo el ladrón que arrebata de forma violenta, atenta contra este mandamiento, sino que todos podemos estar atentando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos cumplir nosotros este séptimo mandamiento? Pero quizás yo algo que no dijimos, ¿verdad? Del restituir, es que hay algunas causas que eximen la obligación de la restitución, ¿verdad? Y son 3. Y puede ser una imposibilidad física, por ejemplo, que alguien sea demasiado pobre, ¿verdad? Que la pobreza sea extrema y que no pueda restituir lo robado, ¿verdad? También, si en un momento esta persona que cometió ese robo ha sufrido un daño, ¿verdad? Que le impide poder mucho hacer... mayor que él ocasionó. Exacto, un daño mucho mayor también puede... es una de las causas que eximen, ¿verdad? Esta restitución de lo robado, ¿verdad? Y lo otro, y la última causa, es que si la persona que fue dañada, pues perdona la deuda. El acreedor. Sí, Sí, esa pienso sería yo de la que siguiente. si en mi caso pasaría, si no tengo la posibilidad, pero en mi corazón yo quisiera hacerlo, pues me llego a la persona, me disculpo, pero no solo me quedo con que sí yo quería, ¿verdad? Pero no, como no tengo. Sí. ¿Verdad? Ok, bueno, para ir resumiendo, como comentábamos también, entre las formas de cumplir el mandamiento tenemos 3, que es la austeridad, la justicia y la generosidad, ¿verdad? Sí. La austeridad es prácticamente nosotros tener lo necesario, lo suficiente para cumplirlo. O sea, quiere decir que ni nos sobre ni que nos falte, sino que tengamos lo necesario para lo que hemos sido creados, ¿verdad? Para el propósito para el que Dios nos ha creado. Eso podríamos resumirlo, por así decirlo, la austeridad. Esclavia, no sé qué opinas del segundo, de la justicia. La justicia pues es lo que nos ayuda a nosotros a identificar o entender qué es lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Así es. Y no tener más que eso. Eso nos lleva a poner a disposición de los demás eso que nosotros podemos compartir. Exacto. Y la generosidad, que es la última forma, eso nos ayuda a desprendernos de esos bienes. De lo que tenemos, así de lo que es. tenemos. De compartir con los demás, ¿verdad? Y realmente que en eso hay que compartir lo bueno, ¿verdad? No lo que no me sirve, lo que ya no ocupo, sino que en la generosidad tiene que ser algo que a mí me gustaría tenerlo, entonces yo lo voy a compartir. Sí. Con mi hermano. Y cuando hablamos de compartir, no solamente son bienes materiales, sino que también es compartir nuestro tiempo, por ejemplo, nuestra alegría, amor, la compañía, y algo muy importante, pues también es compartir nuestra fe. Amén. Y es ahí lo que se habla también, y tal y como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el amor a los pobres, ¿verdad? Ahí en realidad nosotros pues tenemos que ser inspirados por lo que dice el Evangelio en su palabra, ¿verdad? Cuando Dios nos pide que debemos de ser misericordiosos, tenemos que serlo con esas personas que más necesitan, ¿verdad? Sí, para ir concluyendo, pues les dejamos a los hermanos el dato de que el séptimo mandamiento lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo hemos conversado antes, y lo pueden encontrar entre los numerales 2401 al 2463. Que ahí también podemos instruirnos un poco más sobre este mandamiento. Pueden ellos como ampliar más lo que hemos platicado en esta noche. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. En realidad es un tema precioso, interesante, que nos invita a nosotros y a ti que nos escuchas a través de la radio a poner en práctica este mandamiento, a reconocer
cuáles han sido nuestras faltas, en qué hemos fallado en realidad. Ya hemos visto todas las diferentes formas de robar, ¿verdad? Y es que Dios nos manda hoy a abrir nuestro corazón y hacer esa entrega en realidad a Él, a buscar ese sacerdote, ¿verdad? Y a confesarnos para recibir ese perdón de nuestro Padre Dios. Y luego pues no perder tiempo en restituir lo robado, ¿verdad? Y poner todo nuestro esfuerzo para cumplir este séptimo mandamiento. Sí, porque de esa manera estaríamos más en paz. Amén. Bueno, también no queremos despedirnos sin antes invitarlos a nuestras misas en la parroquia La Transfiguración los días domingo a las 11:30 de la mañana, en la parroquia San Juan de la Cruz los sábados a las 6 de la tarde, en la parroquia Divino Niño los días sábados a las 5 de la tarde, parroquia Beato Monseñor Romero, obispo y mártir, primero y tercer sábado de cada mes a las 6 de la tarde, capilla San José Obrero el segundo domingo de cada mes a las 9 de la mañana, parroquia Santa Lucía en Santa Ana el segundo domingo de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 5 de la tarde. También en la parroquia San Sebastián de Cojutepeque el cuarto domingo de cada mes a las 7 de la noche. En la Catedral de Santa Ana también el cuarto sábado de cada mes a las 5 de la tarde y en la Catedral de San Vicente el último sábado de cada mes a las 5 de la tarde. Bueno, agradecemos a todos, a quienes nos han escuchado a través de esta radio y de manera especial en este programa Liturgia Viva. Y gracias a ustedes también, mis hermanas, que nos han acompañado. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.